Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias del corazón y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente ese que tanto nos gusta del mundo turco. Como siempre, estoy feliz de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en las últimas novedades y los rumores más jugosos. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Y si ya eres de los nuestros, qué bueno tenerte de vuelta. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanem Aydin de Erkenci. Pero no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, aunque ya sabemos que tiene varios en puerta, sino de algo mucho más personal, algo que tiene que ver con su corazón y con su futuro amoroso. Y es que un famoso periodista turco, reconocido por sus fuentes confiables y sus exclusivas, ha lanzado una advertencia sobre Demet. Una advertencia que, si bien suena un poco alarmante, también podría ser una guía para que Demet tome las mejores decisiones en el futuro. Antes de que entremos de lleno en el chisme, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los rumores más calientes y análisis profundos de sus estrellas turcas favoritas. No se arrepentirán. Además, suscríbanse porque estamos preparando sorpresas increíbles para nuestros suscriptores, así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. Como les decía, un famoso periodista turco ha lanzado una advertencia sobre Demet Özdemir. Este periodista, cuyo nombre vamos a mantener en el anonimato por el momento, es conocido por tener contactos muy cercanos al mundo del espectáculo y por acertar en la mayoría de sus predicciones. Según sus fuentes, Demet debe tener mucho cuidado con las personas que la rodean, especialmente en el ámbito sentimental. Al parecer, hay personas que podrían estar interesadas en acercarse a ella no por lo que es como persona, sino por su fama, su dinero y su influencia. Este periodista asegura que Demet es una persona muy bondadosa y confiada, lo que la hace vulnerable a ser manipulada por individuos con malas intenciones. ¡Uy, qué fuerte! Pero, ¿de dónde viene esta advertencia? Pues bien, recordemos que Demet ha tenido algunas relaciones amorosas que no han terminado de la mejor manera. Su matrimonio con Ozan Koç, por ejemplo, fue una sorpresa para muchos, pero lamentablemente no duró mucho tiempo. Si bien ambos han mantenido un perfil bajo sobre los motivos de su separación, algunos rumores apuntaban a que la relación ya no era lo que parecía ser al principio y que había ciertas diferencias irreconciliables. Este periodista anónimo sugiere que en el caso de Ozan, podría haber existido una cierta presión mediática y una idealización de la relación que no correspondía con la realidad. Al parecer, ambos se dejaron llevar por la fantasía de ser la pareja perfecta, pero al final no pudieron superar los obstáculos que se presentaron. ¡Qué triste! Ahora, con su nueva relación con el chef griego Dimitrios, parece que Demet está apostando por algo más discreto y alejado de los focos mediáticos. Sin embargo, el periodista advierte que incluso en este nuevo romance, Demet debe estar alerta. Dimitrios puede ser un hombre encantador y atento, pero también podría estar aprovechándose de la fama de Demet para impulsar su propia carrera. ¡Auch! Según las fuentes de este periodista, Dimitrios estaría utilizando su relación con Demet para obtener más visibilidad en los medios griegos y turcos. Al parecer, el chef estaría buscando oportunidades para aparecer en programas de televisión, revistas y eventos sociales gracias a su noviazgo con la actriz. ¡Qué conveniente! Además, el periodista sugiere que Dimitrios podría estar filtrando información sobre su relación a la prensa para generar más interés y mantener su nombre en los titulares. Esto podría explicar por qué hemos visto tantas fotos y noticias sobre la pareja en los últimos meses. ¡Qué astuto! Pero no todos son malas noticias. El periodista también señala que Demet es una mujer inteligente y perspicaz, y que seguramente sabrá detectar cualquier señal de alerta. Confía en que Demet tomará las mejores decisiones para su futuro y que no se dejará engañar por nadie. Eso esperamos todos. Lo que sí es cierto es que Demet merece ser feliz y encontrar el amor verdadero. Es una mujer trabajadora, talentosa y con un gran corazón, y se merece a alguien que la ame por quien es y no por su fama o su dinero. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, debemos recordar que la fama y el éxito pueden atraer a personas con malas intenciones.
Es importante ser cauteloso y no confiar ciegamente en nadie, especialmente en el ámbito amoroso. Tomen nota. En segundo lugar, debemos ser conscientes de que las relaciones amorosas son complejas y requieren de mucho trabajo y compromiso. No basta con la atracción física o la idealización, sino que es necesario construir una base sólida de confianza, respeto y comunicación. Importantísimo. Y en tercer lugar, debemos recordar que la felicidad no depende de tener una pareja perfecta o una vida de ensueño, sino de aceptarnos a nosotros mismos, valorarnos y rodearnos de personas que nos quieren de verdad. Así es. En el caso de Demet, esperamos que esta advertencia le sirva como una guía para tomar las mejores decisiones en el futuro. Le deseamos toda la felicidad del mundo y que encuentre el amor verdadero, ese que la haga sentir amada, valorada y respetada. ¡Ánimo, Demet! Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como siempre, quiero agradecerles por su tiempo y por su apoyo. Son los mejores. En resumen, hoy hablamos sobre la advertencia que un famoso periodista turco ha lanzado sobre Demet Özdemir. Al parecer, Demet debe tener cuidado con las personas que la rodean, especialmente en el ámbito sentimental, ya que podría haber personas que se estén aprovechando de su fama y su dinero. Ojo ahí, Demet. Espero que esta información les haya sido útil y que les sirva para reflexionar sobre la importancia de ser cautelosos y de rodearnos de personas que nos quieren de verdad. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta advertencia? ¿Creen que Demet debería tener cuidado con Dimitrios? ¿Qué consejos le darían a Demet para encontrar el amor verdadero? Los leo a todos. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Recuerden también que pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto más noticias, chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Los espero por allá. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Asterisco, 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 asterisco. Pero espérense, que aún hay más tela que cortar. Esta advertencia del periodista anónimo ha desatado una verdadera tormenta en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Todo el mundo está hablando de ello y, por supuesto, todos tienen una opinión al respecto. Algunos fans de Demet están indignados y acusan al periodista de querer dañar la imagen de la actriz. Otros, en cambio, agradecen la advertencia y se preocupan por el bienestar de su ídola. El debate está que arde. Y es que Demet Özdemir, mi gente, es mucho más que una cara bonita. Es una mujer que se ha ganado el cariño del público a pulso con su talento, su carisma y su autenticidad. Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, Demet ha demostrado ser una persona trabajadora y perseverante, que no se rinde ante las adversidades. Ha participado en numerosas series y películas, pero fue su papel como Sanem Erkencikus lo que la catapultó a la fama internacional. ¿Quién no se enamoró de Sanem y de su historia de amor con Can Yaman? Pero la fama, como bien sabemos, tiene su lado oscuro. Y Demet, lamentablemente, ha tenido que lidiar con ello en varias ocasiones. Ha sido objeto de críticas, rumores y chismes malintencionados. Pero siempre ha sabido mantenerse firme y no dejar que nada ni nadie la afecte. Eso es tener temple, mi gente. Volviendo a la advertencia del periodista, es importante analizarla desde diferentes perspectivas. Por un lado, es cierto que Demet es una persona muy confiada y que tiende a ver lo mejor en los demás. Esto sin duda es una cualidad admirable, pero también puede ser una debilidad en un mundo tan competitivo y despiadado como el del espectáculo. Hay que tener los ojos bien abiertos, mi gente. Por otro lado, también es cierto que Demet ha tenido mala suerte en el amor. Su matrimonio con Ozan Koç fue una decepción para muchos de sus fans, que esperaban que esa relación durara para siempre. Pero como dice el dicho, el amor es ciego, y a veces nos equivocamos al elegir a nuestra pareja. Lo importante es aprender de los errores y seguir adelante. Y ahora hablemos de Dimitrios, el chef griego que ha conquistado el corazón de Demet. Como les decía antes, este periodista anónimo sugiere que Dimitrios podría estar aprovechándose de la fama de Demet para impulsar su propia carrera. ¿Será cierto?
Pues bien, analicemos los hechos. Dimitrios es un chef talentoso y reconocido en Grecia, pero su fama no se compara con la de Demet, que es una estrella internacional. Es evidente que su relación con Demet le ha dado mucha más visibilidad en los medios de comunicación turcos y griegos. Ha aparecido en varias revistas y programas de televisión, y su nombre ha sido mencionado en numerosos artículos de prensa. Eso es innegable. Pero, ¿significa esto que Dimitrios está utilizando a Demet? No necesariamente. Es posible que Dimitrios esté genuinamente enamorado de Demet y que su relación sea sincera y auténtica. Pero también es posible que Dimitrios esté aprovechando la situación para promocionar su carrera. Nunca se sabe. Lo que sí es cierto es que Demet debe ser cautelosa y no dejarse llevar por las apariencias. Debe conocer bien a Dimitrios y asegurarse de que sus intenciones sean buenas. Debe confiar en su intuición y no ignorar ninguna señal de alerta. Más vale prevenir que lamentar, mi gente. Y hablando de intuición, ¿qué nos dice nuestra intuición sobre esta relación? Pues bien, algunos de mis seguidores me han escrito para decirme que no confían en Dimitrios y que creen que está utilizando a Demet. Otros, en cambio, me han dicho que ven a la pareja muy feliz y enamorada, y que no creen que haya nada malo en su relación. Como ven, hay opiniones para todos los gustos. Personalmente creo que es demasiado pronto para juzgar a Dimitrios. Necesitamos conocerlo mejor y ver cómo se comporta en diferentes situaciones. Pero sí creo que Demet debe estar alerta y no confiar ciegamente en él. Demet es una mujer inteligente y perspicaz, y estoy segura de que sabrá tomar la mejor decisión. Ahora bien, ¿qué consejos le daríamos a Demet para encontrar el amor verdadero? Pues bien, en primer lugar, le diríamos que se ame a sí misma y que se valore como persona. Que no busque la felicidad en otra persona, sino que la encuentre dentro de sí misma. El amor propio es fundamental, mi gente. En segundo lugar, le diríamos que sea honesta y sincera consigo misma y con los demás. Que no finja ser alguien que no es para agradar a nadie. Que muestre su verdadera personalidad y que se rodee de personas que la acepten tal como es. La autenticidad es clave. En tercer lugar, le diríamos que no tenga miedo de arriesgarse y de abrir su corazón al amor. Que no se deje llevar por el miedo al fracaso o a la decepción. Que confíe en el destino y que se deje sorprender por la vida. El amor verdadero existe, solo hay que estar dispuesto a encontrarlo. Y en cuarto lugar, le diríamos que aprenda de sus errores y que no se repita. Que analice sus relaciones pasadas y que identifique los patrones negativos que ha repetido. Que trabaje en sus debilidades y que fortalezca sus virtudes. El aprendizaje es constante, mi gente. En resumen, la advertencia del periodista sobre Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser cautelosos en el amor y de rodearnos de personas que nos quieren de verdad. Demet es una mujer talentosa y con un gran corazón, y merece ser feliz y encontrar el amor verdadero. Le deseamos lo mejor y confiamos en que tomará las mejores decisiones para su futuro. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que este vídeo es solo un análisis de la situación y que no tenemos la verdad absoluta. Cada uno de ustedes tiene su propia opinión y su propia perspectiva, y eso es lo que hace que este debate sea tan interesante. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus ideas con nosotros. Además, quiero agradecerles a todos por su apoyo y por su cariño. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Los quiero mucho. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Los espero. Besos.